Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 20. Usar la fuerza para dar forma a la voluntad de alguien era algo instintivo para algunos Jedi. Los maestros incluso tenían problemas de vez en cuando con iniciados que habían aprendido el truco, pero todavía no entendían que no había que jugar con la mente de otros. En cambio, para otros Jedi era una práctica que podían tardar años o incluso décadas en dominar. Reath pertenecía a la última categoría. Así que cuando uno de los Drengir volvió al claro arrastrando a una figura humana, al principio, más que alegrarse, Reath se quedó sorprendido. ¿He hecho yo esto? La idea de que lo había logrado él se esfumó en cuanto vio que tiraban de aquel hombre. Reath había sabido quién debía ser, pero mostró una sonrisa mientras gritaba. «Des». Des no le respondió. No podía fijar la mirada, respiraba demasiado deprisa y se había sonrojado. La sonrisa de Reath se fue apagando al ver la hinchazón morada alrededor de uno de los ojos de Des y el pelo moreno manchado de sangre. Peor que el aspecto de Des era el del Drengir, que tenía una sonrisa en aquella boca atrapamoscas. Habían soltado a Des, que estaba allí de pie, mirando sin emoción las cápsulas de transporte. Al menos era algo positivo. Sin embargo, no parecía capaz de comprender qué significaban la huida, la libertad, el hogar, ya fuera por la herida de la cabeza o por lo que los Drengir le habían hecho, quizá por ambas cosas. Estaba en un estado de conciencia profundamente alterado, pero Reath debía llegar a Des de alguna forma. Lo intentó. «Des, escúchame. Vamos». No hubo respuesta. Los Drengir se habían empezado a reír de una especie de crujido espeluznante. Quizá mi truco mental no funcionó al final, pensó Reath. O quizás solo funcionó porque tenían la intención de traer a Des aquí conmigo, porque ellos querían que yo lo viera. ¿Pero por qué? Des no se había movido. Quizá un gesto sería más fácil de comprender. Reath le alargó una mano. Al final, Des dio un paso hacia Reath y las cápsulas de transporte. Los Drengir no hicieron ningún movimiento para tratar de impedírselo. Reath sabía que aquello solo podía significar malas noticias. Solo unos minutos en su compañía le habían enseñado que no eran el tipo de criaturas que dejaban escapar a sus víctimas. «¿A este?», farfulló Des. «Sí», contestó el líder Drengir. «A ese. Mátalo y serás libre». Reath no tuvo tiempo de procesar lo que acaba de oír, porque en aquel preciso instante Des estaba dando saltos hacia él con la implacable espada láser. «¿Quiénes son?», preguntó Comac. Las criaturas planta no le hicieron caso. En el corazón de la estación Amaxin rodearon al Jedi. Siempre habían estado a su alrededor, pensó Comac. También reconoció el peso opresivo que se apoderaba de ellos y no era tan distinto a la sensación extraña que precedía a un terremoto o un ciclón. El lado oscuro tenía poder allí, un poder que había sido desatado. «Sus antepasados fueron encarcelados aquí», dijo Comac. «Hace mucho tiempo. Los retuvieron aquí los ídolos. ¿Me equivoco?» Incluso con la espada láser en la mano y enfrentándose al enemigo, quería seguir siendo un erudito. Las plantas lo oyeron, no se molestaron en fingir que no lo habían oído. Hicieron un silbido de puro desdén. «Nuestros antepasados, no. Nosotros estuvimos encarcelados aquí. Fue un truco sencillo, ahora lo vemos, pero entonces no lo vimos. No será tan fácil volver a capturar a los Drengir». ¿Los ídolos no habían existido durante siglos? Comac recordó vagamente que algunos tipos de plantas podían permanecer latentes en condiciones ambientales hostiles, durmiendo durante meses, años o incluso más tiempo. Aquellos seres conocidos como Drengir debían tener capacidades similares. En cualquier otra situación, habría sido fascinante. «Son los descendientes de los que nos pusieron aquí», refunfuñó otro Drengir. «Mira sus armas, las que brillan. Son las mismas». ¿Los Jedi habían atrapado ahí a los Drengir? Antes de que Comac pudiera abrir la boca para hablar, el líder Drengir dijo: «No son iguales. Las otras eran rojas». Orla y Comac se miraron enseguida. Sabían lo que significaba. Sith. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando Comac cayó en la cuenta de que los Drengir habrían luchado y habrían sido capturados por los antiguos Sith.
Si los Drengir estaban tan profundamente metidos en el lado oscuro para haber supuesto un reto para los propios Sith. En aquel momento el líder Drengir dijo con una gran sonrisa: «Hora de comer». Comac respondió al movimiento antes de verlo realmente, un movimiento rápido que percibió por el rabillo del ojo. La espada láser cortó algo que solo se podía calificar de látigo de espinas. Era tan grueso como un antebrazo humano. Cayó al suelo y después siguió revolviéndose, doblándose, casi arrastrándose. Pero no había más tiempo para analizar lo que era ni lo que había ocurrido porque los Drengir estaban sobre ellos. Comac recurrió a la fuerza, trabajando para sentir los movimientos de sus adversarios antes de que ellos los hicieran, lo que le daba tiempo para esquivar sus latigazos. Por su parte, Orla saltó por encima de ellos haciendo un arco amplio. Después, hizo una voltereta y aterrizó detrás del líder Drengir. Ambas hojas de la espada láser soltaban chispas mientras perforaban el tronco de la criatura con 2 cortes rotatorios, y los brillantes y blancos tallos emergían a través de su corta desnuda. En lugar de derrumbarse, el Drengir se rió. Tiró hacia adelante, liberado de la espada, y se giró para golpear con el látigo de espinas a Orla. Comac se percató de que el tronco ya se estaba curando solo con tejido nuevo que crecía para sustituir el que se había perdido. «Maldita sea», pensó Comac. «¿Cómo se mata a un enemigo al que no se puede herir?». La situación no era tan desesperada, como demostró justo después al cortar los tentáculos inferiores de un Drengir que se derrumbó vivo y consciente, pero incapaz de regenerarse con la suficiente rapidez para volver a la lucha. Esos tentáculos deben ser críticos para su equilibrio, razonó Comac. Al menos sabemos un punto vulnerable al que atacar. Pero incluso aquellas heridas eran solo temporales. Cada vez aparecían más Drengir de las enredaderas, lo que significaba que los Jedi no luchaban solamente contra un grupo armado, sino contra un ejército. Los oídos le pitaban, le dolía la cabeza. Aquella cosa que tenía delante empuñaba una espada como la suya y no paraba de gritar algo que Des no entendía. Solo una palabra tenía sentido: su nombre. No quería oír más su nombre. No quería oír nada más ya. Solamente quería que todo se acabara. Le habían dicho que si mataba a aquella cosa, se acabaría. Con toda su fuerza bajó la espada sobre la del contrincante. Chocaron, provocándole una vibración a través de las manos y los brazos. Su adversario se cayó hacia atrás. A través del torrente de sangre en los oídos, Des oyó reír a los Drengir. Des quería que aquella risa también acabara. Por un momento, pudo concentrarse en su adversario. Era alguien joven, le resultaba vagamente familiar. Una voz exclamó: «Des, ¿por qué haces esto?». No importaba, el adversario tenía que morir. Sobre el estómago, Afi se arrastraba entre capas de compartimentos de almacenamiento en busca de más códigos. Había registrado bastante, pero sentía que necesitaba absolutamente todo lo que estaba escrito en la estación Amaxin para probar su caso. Y quizá, solo quizá, encontraría algo sobre su familia, incluso algo que sus padres hubieran escrito. Se sobresaltó al oír más sonidos por debajo de ella. No era el rechinamiento fuerte de antes, no era tan atronador, pero todavía se podía considerar que era lo que Leox llamaría alboroto. Golpes de cosas o personas que caían contra el suelo, el zumbido de las espadas láser y, por alguna razón, un montón de crujidos de las plantas. Afi tomó el comunicador. «Leox, ven, ven. ¿Ocurre algo, pequeñuela?». Afi tenía problemas mayores que ocuparse de aquel estúpido apodo. «Los Jedi están haciendo muchísimo ruido en la sala central. Ni idea de por qué, pero es así. Si yo los oigo desde aquí arriba, te aseguro que Nan y Haig también los oyen». «Espera un segundo. Déjame comprobar una cosa». Leox estuvo en silencio un momento y después murmuró una palabrota que nunca había dicho cerca de ella antes. «Sí, los Nihil saben que no están solos». Afi agarró con más fuerza el comunicador. «¿Cómo lo sabes?». «Porque ya no están en órbita alrededor de la estación. La nave de guerra ha adoptado una posición de cierre. Eso significa que nosotros también tenemos que dejar de orbitar o nos van a ver dentro de unos 2 minutos». «Salgan de aquí», dijo Afi. Quizás se equivocaba al tomar una decisión como aquella sin hablar con los Jedi, pero no había tiempo que perder y los Jedi eran los que habían causado el problema ya para empezar. «Geode y tú, váyanse, sálvense, cálmate. Lo único que tenemos que hacer es dar un frenazo. Quizá incluso podamos acoplarnos a una de las cámaras de descompresión y estar disponibles para ayudarlos por si se complica la situación». «De acuerdo», dijo Afi.
El estrépito y los gritos de más abajo eran más fuertes, porque estoy bastante segura de que esto va a empeorar. El duelo con espadas láser en general se consideraba la clase más guay del templo Jedi. Reath prefería historia antigua, pero estaba en clara minoría. Todo el énfasis del duelo ocultaba la pura verdad. Era una situación en la que un Jedi casi nunca se encontraría ni siquiera en toda una vida de servicio. Solo otros Jedi llevaban espadas láser y los Jedi no luchaban unos contra otros en el campo ni en ningún otro sitio, de hecho. Por lo tanto, los duelos no servían realmente para nada salvo para practicar. Eso había defendido Reath y todavía sentía que tenía razón en principio. Sin embargo, en aquel momento, el duelo de entrenamiento era lo único que lo mantenía con vida. Des Rydan, con ojos desorbitados, arremetía contra Reath una y otra vez, incansable. Sus heridas obvias no le habían debilitado las fuerzas. De hecho, Des estaba enloquecido por la adrenalina. Era casi incapaz de tener pensamientos racionales. Era como cuando te acercas a un animal herido. Tú quieres ocuparte de él, pero él te intenta morder y arañar. Parar. Posición 2. Girar y parar. Bloqueo alto, bloqueo bajo, posición 4. El cuerpo de Reath sabía las posturas y los ejercicios tan bien que podía defenderse sin pensarlo conscientemente. Sin embargo, era lo único que podía hacer, defenderse y prolongar la lucha. Si no, la única opción que quedaba era mutilar o matar a Des Rydan. «Córtalo con la hoja que quema», gritó uno de los Drengir que los estaba mirando. Todos parecían muy entretenidos. «Cocínanos la carne». Reath no estaba seguro de a quién se dirigía el Drengir que había hablado, pero igualmente la instrucción no le gustaba. «Tengo que despertar a Des», pensó. «Tengo que hacer que me oiga, si es que puede. ¿Cómo se supone que voy a llegar a él?» Entonces Reath se acordó de otra voz que dijo, cuando él se había estado quejando sobre la misión de la frontera, «¿Cómo voy a llegar a ti?» «La maestra llora», dijo Reath. «¿Te acuerdas de ella? ¿De nuestra maestra?» Des apenas parecía entender lo que decía Reath. Así que Reath recurrió a la fuerza, llenando su mente de recuerdos de Jora Malli. Su cálida sonrisa, su risa sorprendentemente profunda, su antojo insaciable de comida bilbringi. Y después, el conocimiento de que estaba muerta lejos y que nunca más la volvería a ver. Reath había conseguido crear una conexión con la mente de Des justo a tiempo para inundarla de dolor y tristeza. Des retrocedió y levantó la espada láser para volver a atacar. Tarde o temprano iba a golpear más fuerte de lo que Reath podía detener. Des dejó el movimiento a medias como si se hubiera quedado inmóvil. Su expresión continuaba vidriosa, pero en su mirada había pruebas de que al menos estaba intentando entender lo que le decía Reath. El sudor resbalaba por la piel de Reath. El aire estaba denso por la humedad y el olor de la tierra, la savia y el moho. Se quedó allí de pie, manteniendo una postura defensiva, mirando a los ojos a Des sin saber cuánto duraría el descanso. Reath intentó recurrir a la fuerza para conectar con Des, pero se detuvo enseguida. La mente de Des estaba casi irreconociblemente desordenada, incluso enloquecida. Aunque pudiera forjar una conexión a través de aquel caos, era tan probable perturbar a Reath como estabilizar a Des. El riesgo era demasiado grande. Tendría que llegar a Des de otra forma. Con cuidado, Reath dijo, «Piensa en la maestra Jora. Imagina su voz. Sé que puedes oírla dentro de la cabeza si escuchas. Ella te diría que pararas de luchar y dejaras que te llevara a casa». Al principio, parecía que Des ni siquiera lo hubiera oído, pero después bajó la espada láser. Solo fueron unos centímetros, pero fue suficiente para dar una oportunidad a Reath. No era honorable atacar al adversario cuando estaba en el suelo, normalmente, pero aquella era una de las excepciones. Reath golpeó con la espada fuertemente hacia arriba para dar a la de Des casi en la base. Como Des temblaba y estaba aturdido, le flaquearon las fuerzas con las que agarraba la espada láser. Dio vueltas hacia arriba y Reath la tomó con la mano libre. Se colocó entre Des y los Drengir con las espadas cruzadas. Incluso a través de las miradas de odio, Reath pudo ver la furia en aquellas caras retorcidas. A Des solamente le dijo, «Ven, vamos a casa». «Y pensar», dijo Orla jadeando, «que a algunos les relaja la jardinería». Comac no se rió de la broma. No es que se riera mucho en general, y era evidente que estaba distraído intentando evitar que los látigos espinosos del Drengir le cortaran la cabeza. Uno de aquellos látigos había arañado la pantorrilla de Orla durante la pelea. Solo había sido un golpe de refilón, pero bastó para hacer que la pierna le doliera desde el dedo del pie hasta la cadera.
La hinchazón ya le había entumecido el tobillo y estaba empezando a hacerle lo mismo a la rodilla. «Serán espinas venenosas», pensó. Un Drengir arremetió contra ella, pero Orla se lanzó hacia atrás, medio saltando, medio levitando, hasta apartarse de la pelea. No es que pretendiera dejar a Cormac solo durante mucho tiempo, pero podían luchar mejor como unidad si ella tenía más perspectiva respecto a su adversario. Al descender, el pie que le dolía hizo contacto no con el suelo, sino con algo inestable y curvo. Orla aterrizó con dureza en 4 patas y fulminó con la mirada al 8T, que había tenido la osadía de interponerse en su camino. El droide no le prestó atención, se limitó a seguir podando ramas. Podando, con tijeras especialmente diseñadas para cortar plantas. La cabeza le daba vueltas al pensar en todas las posibilidades. Los 8T atacan a cualquier cosa que perciban como amenaza para las plantas. No nos atacan a nosotros ahora, lo que significa que no consideran que los Drengir sean plantas a las que deban cuidar. Es decir, que tiene que haber alguna forma de hacer que los 8T ataquen a los Drengir. Orla se volvió y se abalanzó sobre la cabeza del 8T. El droide silbó una vez alarmado, pero aparte de eso, continuó con su tarea. No hubo una interferencia concreta. Si Orla iba a usar los droides, tendría que trabajar con la programación que ya tenían. Orla logró ponerse de pie, ignorando la punzada de dolor del tobillo. Desde aquel lugar estratégico pudo ver que Cormac estaba fijo cerca de uno de los arcos centrales. En lo alto había una de las glorietas, tan densamente cubierta de enredaderas que el metal era casi invisible. Aquel era uno de los raros momentos en los que un blaster habría sido más útil que una espada láser. Orla se recordó a sí misma que debía llevar uno en el futuro. Después reunió las fuerzas para saltar aún más lejos que antes. De nuevo, medio levitando, volando en lo alto hasta la glorieta. En el punto más elevado golpeó con la espada láser, cortando la conexión de la glorieta con el techo. Mientras el metal se hundía y ella empezaba a descender, gritó: «¡Cuidado con esto de aquí!». Su amigo no necesitaba oír más para comprender lo que había puesto en marcha. Orla controló la caída lo mejor que pudo, pero incluso su aterrizaje suave provocó otra descarga de dolor por toda la pierna. El veneno había continuado esparciéndose. «Necesito antitóxico», pensó. Lo antes posible, pero todavía no. Atrapada entre enredaderas, la glorieta se cayó por etapas. Cada pie se desenredaba solo hasta cierto punto, luego se paraba hasta que el peso obligaba a ir más allá aún. Se tambaleaba de un lado a otro, cosa que llamó la atención de los 8T. Orla volvió cojeando hasta el centro de la lucha. Como se había imaginado, Cormac había entendido el plan de Orla. Se había cubierto hacia atrás hasta apartarse del último lugar de reposo de la glorieta. Los Drengir, creyendo que sus enemigos se batían en retirada, habían pasado a la posición principal. Orla volvió con Cormac y ambos pararon golpes de los látigos espinosos con las espadas en un zumbido de luz. Cada golpe de la espada hacía volar por la estación las puntas de las espinas como dardos de veneno mortal. La glorieta acabó por derrumbarse en el suelo con un ruido sordo. Alcanzó a uno de los Drengir, pero aquello solo era un beneficio adicional. Los Drengir estaban cubiertos con las enredaderas y estaban atrapados con tanta seguridad como si hubieran estado atrapados por una red, pero evidentemente no tardarían mucho en salir de allí. Orla quería que salieran, o más bien que intentaran salir. «Para soltarse tienen que cortarlas», gritó el líder Drengir. Una de sus manos cubierta de púas cortó una enredadera y derramó savia. Los demás Drengir siguieron su ejemplo, rompiendo en pedazos las enredaderas con toda su fuerza. Y ahí fue cuando los 8T entraron en escena. Se arremolinaron alrededor de los Drengir. Primero unos cuantos, después una docena y al final, droides llegados de toda la estación rodando por el suelo y la pared, cortando con las tijeras de podar. Al poco tiempo, los Drengir empezaron a gritar protestando cuando esas tijeras encontraban su objetivo. Los Drengir no tendrían problemas para destruir a los 8T en cuanto estuvieran libres, pero eso les llevaría un tiempo. «Buena idea», dijo Cormac a Orla. «Esta es nuestra oportunidad. No podría estar más de acuerdo». Orla dejó que la batalla se apartara de su memoria y la tensión de su cuerpo. Inhaló profundamente y vivió solo en ese momento. Desde lo profundo de su mente invocó a la fuerza en busca de una respuesta. Al abrir más su percepción, fue más capaz de sentir a Cormac a su lado, haciendo lo mismo que ella. La valentía de él se unió a la de ella.
Con una determinación renovada, Orla dibujó el contorno de la oscuridad, formó una esfera y notó el esfuerzo de Comac duplicando el suyo. A continuación, centró aquella energía dentro de los ídolos, cuadrando el círculo. Un destello de luz verdosa y brillante iluminó toda la estación un momento. El primer impulso de Orla fue que algo había ido mal con la iluminación interior, o peor, que los sistemas internos estaban empezando a explotar. Después, se dio cuenta de que la luz solo había estado en su visión mental. Su conciencia había intentado dar sentido al poder puro de la fuerza. En aquel instante, la lucha entre los Drengir y los 8T acabó. De nuevo, los Drengir se mezclaron con la oscuridad de la jungla. Orla casi los podía haber perdido. Los 8T giraban rápidamente en una breve confusión y después volvieron a su importante tarea de jardinería. ¿Retendría aquello a los Drengir? Está sellado, dijo ella, algo desconcertada. Funciona. Con un poco de suerte, duraría toda la vida, pero al menos estarán así un rato. Comac se había recuperado del todo y se había vuelto a subir la capucha de la túnica para prepararse para viajar. Eso nos da tiempo para escapar y reconectar con Reith. Espero que Afi haya acabado de ver el código. Si no ha acabado, haremos que Leox y Giod le digan que vuelva. Orla se levantó las mangas de su impecable túnica blanca. Vamos. Fueron a toda velocidad hacia la puerta que conducía al anillo de la cámara de descompresión. Al notar que se acercaban, la puerta se abrió y apareció un lugar oscuro. Pero en medio de aquel espacio se erguía una figura delgada y encorvada. Cuando los ojos de Orla se adaptaron a la luz, reconoció a quien habían encontrado. «Me temo que tengo que pedirles que se queden ahí», dijo Haig, apuntándoles directamente con el blaster. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.